Partimos. Ya, jóvenes, hoy día vamos a dar inicio a la unidad número 2. Vamos a analizar la teoría del consumidor, para lo cual vamos a ir conociendo una serie de antecedentes. Los contenidos que vamos a tratar a lo largo de toda la unidad 2, y como parte de ella, de las clases 6 a la 15, no, 6 a la 18, es o trata sobre las preferencias del consumidor, la función de utilidad, restricción presupuestaria, la condición de optimalidad para el consumidor. Vamos a deducir la curva de demanda individual, y ahí vamos a diferenciar entre las demandas áreas, marshaliana o nominal y compensado real, bajo los enfoques de Hicks y Sloot. Vamos a ver la función de demanda del mercado, es decir, del conjunto individuo, y que la determina, y los conceptos de coeficiente de elasticidad son unos atributos tremendamente importantes en la economía, en el mundo empresarial. Decíate entonces, aquí tenemos algunos supuestos que dan origen y van a, en cierta medida, determinar el comportamiento del consumidor. Hago una pregunta, ¿me están escuchando bien o no? Sí, profe, se Sí, escucha bien. profe, sí, se escucha bien. Ya. El primero, digo, es la racionalidad del agente económico. Esto permea a lo que es la teoría del consumidor, y podemos hablar que esto en general es de la vida. ¿Qué significa eso? Que ninguna persona, de forma espontánea o de mutuo propio, debiera emprender o emprenderá acciones que atenten contra su propio bienestar o beneficio. No siempre se cumple, más de las veces sí. Nadie haría algo, en cualquier ámbito, que atente contra nuestro propio bienestar, de mutuo propio. Si me obligan, es otro tema. Pero si tengo la posibilidad de yo decidir, no debiera en general atentar contra mi propio beneficio. ¿Hay dudas? Y no estoy hablando solo en términos económicos, beneficio en general. ¿Hay dudas? Profe, todo claro. Segundo, un supuesto de indiferencia en las decisiones. Recuerde que el ser humano se enfrenta a disyuntivas. Por lo tanto, hay veces, las más de las veces a lo largo de la vida y en un día, si usted quiere en términos temporales, tenemos que tomar decisiones. En esa toma de decisiones, ¿qué es lo que puede pasar al tener distintas opciones? Cada uno de nosotros opte por alguna de las opciones que se nos ofrecen, o bien nos declaremos indiferentes. Y es cuando decimos, me da lo mismo. Ir a un partido de fútbol e ir al cine a ver una película, puede que alguno de nosotros, en un momento cualquiera del día o de la situación, digamos, me da lo mismo, decide tú. Otras veces vamos a manifestar nuestra voluntad, vamos al fútbol o vamos al cine. ¿Entiendes? Niños. Sí, profe, se entiende. Tercero, también las más de las veces. El ser humano, muchas veces, las más de las veces seguramente, lamentablemente esto no lo vemos los políticos, pero pensemos en personas normales, no en una casta. Somos coherentes en la toma de decisiones. Las más de las veces somos coherentes. Esto significa que si yo manifiesto, por ejemplo, frente a tres opciones, que A la prefiero por sobre B, y que B la prefiero por sobre C, si yo tuviera que elegir entre A y C, debiera optar por A. ¿Entiende? Las más de las veces, no siempre, pero las más de las veces somos coherentes. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Y me gusta, caso particular, que es verdad, a mí por lo menos. Legumbres, me gusta comer legumbres. Poroto, lenteja, garbanzo.
Si tengo que elegir entre porotos y lentejas, voy a optar por los porotos. Al tener que escoger entre estas dos, yo optaría por los porotos. Al tener que escoger entre lentejas y garbanzos, las más de las veces yo voy a escoger lentejas. ¿Me sigue? Por lo tanto, si yo tuviera que escoger entre porotos y garbanzos, las más de las veces yo debiera optar por alimentarme con porotos. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Perdón? No, profe. Cuarto, insaciabilidad del individuo. Esto pensando en bienes, no en males, en bienes, en bienes, en bienes, siempre preferimos tener más de algo que menos. Entre tener una camisa y dos camisas, aun cuando sean iguales, prefiero tener dos. Entre dos y tres, prefiero tener tres. Así me obligo menos veces a lavarla, tiene una serie de beneficios. Entonces, eso lo manifestamos como que el ser humano es insaciable. Ojo, cuando estemos hablando de bienes. ¿Hay dudas? No, profe. Y finalmente, que no siempre se cumple, pero para allá vamos con toda la ley de transparencia, etiquetado y una serie de medidas que ha ido tomando la sociedad, podemos plantear este último supuesto, que es el de transparencia del mercado. ¿Qué significa eso? Que el consumidor, cualquiera de nosotros, conoce toda la información relativa a los bienes, al mercado, a los procesos productivos, etc. Y ese también lo puede manifestar como supuesta información perfecta. Tenemos toda la información respecto al mercado en el cual estamos consumiendo los determinados. ¿Es el más importante? Quizás no. ¿Por qué? Porque ya lo conocen y se han dado cuenta a lo largo de vuestra vida. La información más importante, las más de las veces, va a ser el precio. Precios sí los conocen. Lo otro, cómo fue producida la cosa con la ley, con todo el cambio que viene en lo medioambiental y la cuestión de la salud también, cada vez hemos tendido hacia eso. Ya lo vemos en una serie de alimentos que vienen con una serie de sellos en términos de la información nutricional, cuánta sal tiene, cuánto nitrato de sodio, cuál es la cantidad de calorías, qué sé yo, etc. Hacia allá vamos tendiendo, pero todavía no es perfecta la información. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de analizar? ¿Cómo decide el consumidor la canasta de bienes y servicios que es la que finalmente termina optando? Esto de maximizar su beneficio por el consumo de bienes y servicios. ¿Y qué decisiones son las que determinan su consumo? Entonces vamos con la teoría del consumidor. Lean esta lámina, por favor. Y explico al tiro. ¿Entienden lo que sale aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que nos proporciona satisfacción a nosotros? El consumo de bienes. El consumir bienes y servicios. Eso nos da satisfacción o utilidad. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer, aun cuando no nos demos cuenta, porque lo hacemos de forma autómata? Es tratar de maximizar nuestro nivel de satisfacción o bienestar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Váyanse al hecho real. Todos y cada uno de nosotros, la gran mayoría de los casi, ya vamos cerca de 8.000 millones de personas en el mundo, nos vemos limitados por algo, nos vemos restringidos por algo. ¿Cuál es la restricción más fuerte que creen ustedes enfrentan los consumidores? No es la única, pero la más fuerte.
¿Qué es lo que limita que yo no pueda consumir todo lo que quiero? ¿Qué es lo que limita que usted no pueda consumir todo lo que quiere? ¿Cuál creen ustedes la limitante más potente? ¿Presupuesto? El presupuesto o el ingreso, las lucas con las que contamos. ¿Me entienden o no? Claro. Sí. A mí me gustaría consumir una serie de cuestiones, pero lamentablemente mi presupuesto no me lo permite. Mi nivel de renta no me lo permite. A ustedes, seguramente, a la gran mayoría de ustedes, seguramente, también les ocurre lo mismo. Eso es lo que vamos a introducir en el modelo como la restricción presupuestaria. El presupuesto, el ingreso, el dinero. Y sobre la base, entonces, de cuáles son nuestros gustos, nuestras preferencias. Dado que estamos sometidos a alguna restricción presupuestaria, vamos a tratar de determinar, bueno, cómo elige el consumidor. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Perdón? No, No, profe, todo ya claro. me dijiste no. Lean esta lámina. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta nosotros para determinar qué es lo que consumimos? Nuestros gustos y preferencias. Ojo, también estando conscientes de cuál es lo que veíamos en la lámina anterior, nuestra restricción presupuestaria o limitante de eso de dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Una canasta de bienes y servicios está compuesta por más de un bien. Yo consumo tabaco, café, pan, camisas, zapatos, pantalones, eh, transporte en pública, consumo una serie de bienes en una unidad de tiempo. ¿Hay dudas? No es un bien en particular. Sí, profe, se entiende. ¿Hay dudas? No, profe. Puesto sobre las preferencias. Sobre las preferencias, los gustos. El consumidor, frente a las distintas opciones que se le presentan, tal cual dijimos hace un ratito, puede optar por alguna de ellas o bien puede declararse indiferente. ¿Qué es lo que toma en cuenta en dicho proceso decisional, además de la restricción presupuestaria? Su gusto, su preferencia. ¿Qué significa eso? Que la persona, el individuo, el sujeto, cualquiera de nosotros, somos capaces de comparar las distintas canastas que se nos presentan u ofrecen. ¿Hay dudas? No, profe. Niños, si tienen dudas, díganme. Esto es fácil, conceptualmente fácil, porque tiene que ver con el cómo nos comportamos nosotros. Y supongo que cada uno de ustedes está consciente de la forma en la cual se comporta. Segundo, ya lo dijimos, transitivas. Todavía no se me pierdan con el mono. El mono lo vamos a analizar en un ratito más. Pero se los voy a explicar en esta lámina. Lean, por favor, el texto. Este símbolo que tenemos puesto aquí, como el mayor igual o menor igual, como lo quiera leer, depende si lo lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, con la rayita abajo así significa preferido. A es preferido a B, A es preferido a B y B es preferido a C. Esto implica que si somos coherentes, si somos racionales en términos de nuestro comportamiento, comparar A con C, A debiera ser preferido a C. ¿Siguen o no? Sí, profe. Miren, esto tiene que ver con lo siguiente.
¿Ya? Si yo declaro que B es preferido a C, síganme aquí, en el monito, en el gráfico. Si B es preferido a C, si se cumple esta condición, ¿siguen o no? Sí, A profe. pesar de tener menos unidades de Y y más de X, yo manifiesto que B lo prefiero a C. ¿Me siguen? Sí. Ya, y fíjense, si ahora yo comparo A con B, ¿en cuál de los dos puntos yo estaría consumiendo una mayor cantidad del bien X? ¿En B o en A? Ah, ¿En cuál de los puntos estaría consumiendo una mayor cantidad de Y? también. Por lo tanto, y no olviden el otro supuesto, de insaciabilidad. Cuando estamos hablando de bienes, el común de nosotros prefiere consumir más o menos de algo, Más. más. Por lo tanto, necesariamente A debe ser preferido a B. ¿Me siguen? Sí, Sí. profe. Y por transitividad, entonces, si B es preferido a C y A es preferido a B, al comparar A con C, ¿qué punto yo debiera preferir? Y pasa lo mismo. Fíjese, al comparar A con C, ¿en cuál de esos dos puntos se consume mayor cantidad de ambos bienes? Ah, ¿Qué punto debiéramos preferir? ah, Listo. ¿Hay dudas? yo, profe. Esto ya lo hemos dicho, pero léanlo, por favor. Los supuestos, otro de los supuestos de las preferencias o gustos, es que son reflexivas. Toda la primera parte es lo que hemos venido conversando. Lo único distinto es esto. Esto se refiere a que un bien puede que tenga una cierta unidad de medida. El pack, la caja de bebida. En una caja de bebida puede que vengan 24 bebidas. Y si bien la unidad es la caja, existe la opción de que esa caja se subdivida a su vez en 24 unidades, que sería cada una de las bebidas. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Hay dudas? No. Aquí ya tiene que ver con una cuestión matemática que después vamos a deducir. Convexidad. Esto ya tiene que ver con las curvas que determinan el nivel de satisfacción del individuo. En lo sucesivo vamos a denotar por U, en donde U representa la utilidad o satisfacción obtenida o satisfacción. ¿Y qué es lo que vamos a determinar? Lo siguiente, a lo largo de toda la curva, ¿ven la curva? Que dice U sub 1. U sub 1 es el nivel de satisfacción. ¿Me siguen? Sí, profe. A lo largo de toda la curva, aquí yo voy a marcar otros dos puntos, C y D. La utilidad obtenida en el punto C es igual a la utilidad obtenida en el punto D. La satisfacción es la misma. Pero si observan cómo es la proporción en el consumo de bienes entre A y D, ¿se consume lo mismo? No, no se consume lo mismo. No se consume lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos manifestando? Lo siguiente. Si yo me muevo de A a B, perdón, o de B a A, si me muevo de B a A, de B a A, de B a A,
lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué ocurre con el consumo de X? Aumenta. Aumenta. Y el de Y Disminuye. disminuye. Y es la única posibilidad, dado que B y A presentan la misma satisfacción o utilidad. ¿Me sigue hasta aquí? Hay una relación inversa en el consumo de energía. Yo pretendo que la utilidad permanezca constante y deseo incrementar mi corriente de consumo de X, necesariamente debo dejar de consumir Y. Pues si sigo consumiendo la misma cantidad de Y, pero más de X, mi utilidad debiera ser mayor, porque soy insaciable. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Bueno, y en este enfoque que vamos a analizar a lo largo del curso, y en esta unidad 2, en la primera parte de la unidad 2, no se considera el factor tiempo y este análisis, por eso que de repente puede ser distinto, depende de cada uno de nosotros. ¿Eso qué significa? Que el enfoque que vamos a determinar es una cuestión individual para el sujeto económico, un sujeto económico. Por ejemplo, Carbonell, no me acuerdo el nombre, pero sé que hay un niño de apellido Carbonell porque me puso en el chat que no tenía duda. ¿Tú fumas? No, profe, me dice. Listo. Entonces, dentro de los bienes que Benjamín consume, no está el tabaco, mientras que en los que yo consumo sí está el tabaco. Por lo tanto, el bien Y, en mi caso, podría ser tabaco. Para el caso de Benjamín, pueden ser cualquier otra cosa, no sé, lo que él consuma. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Entonces, esto depende de cada uno de nosotros. De igual manera, en el ejemplo que yo estoy dando, para mí, el tabaco es un bien, pues lo consumo y me proporciona satisfacción. Para Benjamín, el tabaco no es un bien, es un mal, por eso que él no fuma. Entonces, el enfoque que vamos a seguir aquí es una cuestión individual. Puede extender en el común de los bienes, obviamente, hay teorías que nos van a permitir, que vamos a permitir derivar o inferir. ¿Hay dudas? No, profe. Todo claro, profe. Función de utilidad. Lean esta lámina, por favor. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esta función de utilidad, a la larga, la vamos a tratar de cuantificar. ¿Qué es lo que vamos a tratar de cuantificar? La satisfacción o utilidad. Y que le vamos a dar un enfoque cuantitativo a sabiendas de que la dimensión en la cual vamos a medir es un concepto subjetivo, que no es otro que el de utilidad. Y la utilidad depende de cada uno de nosotros. Si dos personas tenemos sed y se nos ofrece consumir un vaso de agua cada uno, sabemos a ciencia cierta que si tenemos sed, ambos, después de tomarnos ese primer vaso, vamos a estar más satisfechos. Pero yo no puedo comparar, en la lámina que viene, quién quedó más satisfecho. Si el sujeto o alguno de ustedes o yo. Yo sí sé que ambos terminamos más satisfechos, pero yo no puedo decir yo quedé más satisfecho que Juan. Juan quedó más satisfecho que yo. ¿Siguen? Sí, profe. ¿Qué es lo que estoy tratando de explicar con esto?
Aquí basta que seamos capaces de ordenar las distintas canastas. Es decir, una es preferida a la otra. Cuánto preferida, da lo mismo. Basta que una sea preferida a la otra. ¿Y por qué? Porque el común de nosotros, el común de los seres humanos, de los casi 8.000 millones de personas, basta tener claro y el que seamos capaces solo de ordenarlas. Llegar a una magnitud objetiva de decir, yo prefiero esta canasta por esta otra, por tanto, es imposible. ¿Hay dudas? ¿Por Todo qué? claro, profe. ¿Y por qué? Porque nos basamos en una cuestión que es subjetiva, que son los gustos o las preferencias. Entonces, veamos una tablita aquí, por ejemplo. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Y aquí lo que vamos a diferenciar, a distinguir, es entre el concepto de utilidad total y utilidad marginal. En lo sucesivo, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Utilidad marginal. Si usted no consume nada de algo, helados, ¿qué satisfacción le proporciona el consumo de helados? Ninguna. Ninguna. ¿Hay dudas? No, profe. Supónganse, toman una bolita de helado. Eso les proporciona 100. Y esta, como es una magnitud subjetiva, la vamos a medir en útiles. ¿Y qué es un concepto subjetivo? Útil. Si se tomaran 2 bolitas de helado o una segunda bolita, la utilidad total serían 180 útiles. Si se toman 3 bolitas de helado, la utilidad total 240. Y así sucesivamente. Si observan, a medida que más consumimos de algo, vivimos como un bien, dado que somos insaciables, significa que nuestra satisfacción total, la utilidad total, debiera aumentar o disminuir. Aumentar. Aumentar. ¿Hay dudas? Sí, profe, entonces la elección de la escala de los útiles es arbitraria, para hacerse Es una idea subjetiva, nomás. sí, Ok. es subjetiva. Es lo que te decía hace un ratito. Nos tomamos nosotros 2 un vaso de agua. Ambos quedamos más satisfechos, pero yo quedé, según yo, con 100 útiles y tú quedaste con 180. A pesar de un mismo vaso, ¿eh? Un vaso de agua. ¿Por qué? Porque es una cuestión subjetiva, depende de cada uno de nosotros. ¿Hay dudas? No, profe. Basta, reitero, saber que ambos, después de consumir ese primer vaso de agua, estamos más satisfechos. Eso es suficiente. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Por otra parte, observen lo que ocurre. Miren, cuando paso de consumir nada a consumir una, ¿cuánto cambia la utilidad total provocado por el cambio en el consumo? El delta Q. Esto es Q. ¿Cuánto cambia Q aquí al pasar de 0 a 1? 100 en ese caso. 1, No. ¿Cuánto cambia Q? 1, 1. ¿Cuánto cambia U de utilidad? 100. ¿Cuánto es el cambio en la utilidad provocado por el cambio en el consumo? 100. Cuando pasamos de 1 a 2 bolitas o kilos de helado, no me había fijado que ahí decía kilo. ¿Cuánto cambia la utilidad total? 180. ¿Cuánto cambia al 80, pasar perdón, de 80. 1 a 2? 80. ¿Cuánto cambió el consumo? 1. 80 partido por 1, el delta U partido por el delta Q. 80. Y así sucesivamente. ¿Observan estos números? Niños, sí, profe. Ahí sería, bueno, 300, pero 280, 20. Partido en 1.
Bueno, esto es muy importante, jóvenes, porque aquí le estamos poniendo nombre a nuestro comportamiento en el mundo real. Y es tremendamente importante esto. A medida que el consumo de un bien aumenta, ¿qué ocurre con la utilidad marginal? Recuerden que el ser humano toma las decisiones en términos marginales, uno de los principios de la economía. A medida que más consumimos de algo, la utilidad de cada unidad adicional va siendo mayor o menor cada vez. Menor. Menor, métanselo bien en la cabeza. Ese es el principio de la utilidad marginal decreciente. Métanselo bien en la cabeza, porque esto es lo que origina y determina el cómo nos comportamos. Como de bien estoy hablando, no de otra cosa. ¿Hay dudas? No, profe. Profe. Si esta tabla la lleváramos a una representación gráfica, podríamos, le voy a agregar un punto, para que le quede clarito, mire. Agréguenme ese punto. Al consumir 6 kilos de helado, 6 bolitas de helado, la utilidad total 2,70. ¿Cuánto sería la utilidad marginal? ¿Menos 30? ¿O es solo el valor absoluto? Ah, No. Menos 30. ¿Hay dudas? No. Ya, supongan que esto yo lo grafico, pero como son distintas escalas, fíjense la cuantía o magnitud, aquí estamos hablando de centenas, y aquí de decenas lo vamos a hacer en dos grafiquitos separados, en uno utilidad total, en otro utilidad marginal. Nos va a ocurrir algo como lo siguiente. La utilidad total va aumentando, piensen en lo que hice, es decir, agregándome esta sexta unidad. ¿Me sigue o no? sí. Sí, profe. Entonces, si graficamos, si se dan cuenta, es entre 0 y 5 kilos de helado, la utilidad era creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Alcanzó un máximo por allá en la tabla anterior, aquí estoy cambiando el ejemplo, no importa. Estoy hablando de la misma tabla anterior. Y por 6 unidades, ¿se acuerdan qué número puse? 270. 2,70. ¿Me siguen o no? Aquí con 4 eran 2,80, creo. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Sí, 80. Ya. Después, entonces, si graficamos la utilidad marginal, nos dábamos cuenta que la utilidad marginal era decreciente y en algún minuto, que no sabemos, pero lo estamos viendo en el monito, aquí en 5 alcanza un valor de 0 en términos continuos, no en términos discretos, en términos continuos. Al variar por la quinta unidad, la utilidad marginal era 0 y por la sexta era positiva o negativa la utilidad marginal. Negativo. Negativa, menos 30. Esto es tremendamente importante. La utilidad marginal por el consumo de bienes es siempre, Decreciente. métanselo bien en la cabeza, cabrón, porque así responden ustedes en el mundo real. Así se comportan frente al consumo de bienes. Mira, y por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Siguiendo con los datos de la tabla, entre 0 y 5 unidades, esta cosa que consumimos, que eran los helados, ¿me proporciona o no satisfacción? Sí. Sí. Y ella va en aumento o disminuyendo cada vez. En aumento. Por lo tanto, aquí podemos inferir que esta cosa, en nuestro ejemplo, se está comportando como si fuese un bien. No obstante, del quinto en adelante kilos de helado, ¿qué es lo que está ocurriendo con la utilidad? ¿Va aumentando o disminuyendo?
Disminuir. Disminuyendo. ¿Se está comportando como un bien o como un mal? Mal. Mal o desvián. Y si nos damos cuenta, hay un punto que es notable aquí. ¿Cuál? Este. ¿Qué ocurrió en ese punto? ¿Cómo es la utilidad total? Así. Máxima. Eso es lo que se conoce con el nombre de punto de saturación. Saturación. Y pretendiéramos obtener el máximo de utilidad que nos provee el consumo de helados, ¿cuántas unidades debiéramos consumir? 5. No teniendo restricciones de dinero, 5. Si me consumo la sexta, me va a empezar a doler el estómago. Me gusta el helado, pero si me consumo ese sexto kilo de helado, me va a empezar a doler la guatita, voy a tener que ir al baño. Algo me va a pasar quizás fisiológicamente, que en vez de darme satisfacción, me la comienza a quitar. Eso significa que esta cosa, el helado, que es concebido como un bien, de un cierto punto en adelante, se comienza a comportar como si fuese Mal. un malo desviado. ¿Hay dudas? Profe, sí, yo tengo duda. Dime. El punto de saturación entonces igual es subjetivo, ¿no? Sí, pero depende de cada uno de nosotros. Algunos que tienen problemas de diabetes, seguramente algún día se puede salir y va a consumir azúcar. Se podrá tomar 2 kilitos de helado, pero no 5 como cualquiera de nosotros. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Es subjetivo. Este es un enfoque individual. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Miren, entonces supongan esto. Sabemos que es algo así. La utilidad versus el consumo de alguna cosa X. Esto es U de X. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Ahora supongamos tenemos otro bien, este mismo individuo, un bien Y. ¿Cómo creen ustedes será la función de utilidad para él respecto del consumo de Y? ¿Qué forma tendrá la curva? ¿Qué les Lo dice? mismo que el anterior. Igual que la anterior. Igual que la anterior. De Y. A la cosa Z. ¿Cómo será su puede ser más chata, más inclinada, más paradita, etcétera, pero la misma forma? Al consumo del bien Z, ¿cómo será la función de utilidad para este tipo? Lo mismo. Igual. Puede ser más extendida, como quiera, pero va a tener las mismas características. ¿Hay duda? No, profe. Bien, miren, como ciertamente, pregúntese ahora usted, ¿cuántos bienes usted consume a lo largo de un día? Muchos. Muchos. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis gráfico, ¿cuántas dimensiones requeriría? Si yo sé que va a ir ocurriendo esto. U versus X, U versus Y, U versus Z, U versus H, U versus A, U versus B, U versus C. ¿Cuántas dimensiones requeriría para hacer un análisis gráfico? Muchos. Muchas. Practicable. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a hacer un supuesto simplificador. Voy a tratar de asociar, por ejemplo, estos dos monicacos y asumiendo lo siguiente, sea U un bien cualquiera, perdón, sea X un bien cualquiera, el bien que me interesa analizar. Y dentro del Y están todos los otros bienes que el hombre consume, el niño, la persona, todos los otros bienes. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe. profe. Por lo tanto, va a pasar lo mismo. Si esto es U, esta es la forma. Si esto es Y, en donde Y representa todos los otros bienes, es la misma forma. Entonces, ¿qué hago? Superpongo estos dos gráficos, los tomo en forma conjunta y va a ocurrir algo como esto.
aquí tengo, en este plano, U, que lo mido en la vertical, la utilidad o satisfacción, X, unidades físicas que consume por unidad de tiempo, al día, al mes, al año. Etc. En el plano UX tengo una de las curvas. En el plano UI tengo la otra. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Pero estos planos, UX, UI, estarían connotando que la persona es monoconsumidora. ¿Qué significa monoconsumidora? Que solo consume un bien. Y pregúntese usted, a lo largo de un día, ¿usted consume solo de un bien? El común de las personas, ¿consumimos solo un bien a lo largo de un día? No. No, consumimos un conjunto, una canasta de bienes. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Unir estos dos planos, este plano. Un segundo. Y de este plano con este otro. ¿Y cómo lo hacemos? Con un mapa. ¿Y qué es lo que es un mapa? Es un manto. Imagínense, si se dan cuenta, teníamos algo así, U versus X. ¿Me siguen o no? Esa es una U. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya, aquí si sigo consumiendo helados, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en algún minuto voy a tender hasta acá. ¿Me sigue? Sí, Ya. Lo mismo pasa con el I. Entonces, para que entiendan eso que estoy diciendo de un manto, todos conocen las sandías o las pelotas de rugby. sí, Ya. ¿A qué cónica representan? De lo que vieron en matemáticas, las cónicas. más o menos una elipse. Una elipsoide, Sí, que no es en el plano, en el espacio. Estoy sí, hablando sí, de sí, 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 una una elipse. elipsoide. Ya. Olvídese de la comida, de lo rojo, lo que nos comemos. Déjeme solo la cáscara. Si usted la mira de frente, le va a quedar algo así. ¿Me sigue o no? Sí, Y ahí estoy midiendo la utilidad. En este plano X, en este Y. ¿Me sigue o no? sí, Ya. Aquí lo que pasa es que lo corté en algún minuto, pero esto debiera llegar hasta el suelo de vuelta, que es lo que escribí ahí. Entonces, se nos va a generar una función más o menos así. Es como la cáscara de la sandía. ¿Me sigue o no? Ese es el manto que se nos va a generar. ¿Me sigue? Sí. sí, Miren, les pregunto, hago pasar un plano cortante al suelo. A lo largo de todos estos puntos, como la utilidad la estoy midiendo en el eje vertical, ¿cómo es la utilidad en todos esos puntos? O la satisfacción. igual, Igual. Si corto más arriba, ¿cómo es la utilidad en estos otros puntos? Entre cada punto, ¿cómo es? igual. Y entre A y B, ¿en dónde obtengo más satisfacción? Ah, ¿Por qué? Porque estamos consumiendo más o menos de las cosas, de los bienes. más. Más. ¿Me siguen o no? Sí, ¿Dónde a usted le interesaría llegar como consumidor? ¿A qué punto? No. Entre A y B en A. ¿Pero dónde? Pensando en este esquema. al punto Recuérdese. máximo de la curva. Y si se dan cuenta, ¿eso qué es lo que representa el punto de Saturación. saturación? Pero ya no por el consumo de una cosa solamente, sino que de los distintos bienes y servicios que la persona consume. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Miren, cuando digo hago pasar un plano cortante aquí, corto la cáscara de la sandía. La carne no existe, es un manto, no es un sólido revolución, no es un sólido, es un manto. Por lo tanto, si yo corto el manto ahí y miro de arriba ahora, se van generando curvas así. Y a medida que corto más arriba,
me acerco más al vértice o a este origen. Por lo tanto, en cada una de estas cotas de nivel, la utilidad, ¿cómo va siendo? Usted quiere llegar allá arriba, al punto de saturación, y en la medida que va cortando más arriba esa figura, la utilidad, ¿cómo va siendo cada vez Mayor. mayor? ¿A dónde queremos llegar? A este punto, visto desde arriba. ¿Me sigue o no? Pero observen la forma que tienen las curvas. Estas. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para no tener que trabajar en 3 dimensiones gráficamente, porque es complejo, vamos a trabajar solo en 2 dimensiones. Con el siguiente cuidado, mire. Yo quiero llegar acá. Esto es un análisis que tiene que ver con lo que se conoce como la colina de la felicidad. Por lo menos así a mí me gusta explicarlo. La colina de la felicidad. Este es el consumo de Y, el consumo de X. Yo a la colina, a este punto, a la cima de la colina, puedo llegar por cualquiera de estas 4 laderas. ¿Me sigue o no? Sí. Ya fíjense. Si yo subo por aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Quiero moverme para allá. Si yo ahí quiero llegar a la cima, ¿qué tengo que hacer con X? Consumir más o menos. Menos, De ahí, consumir más o menos. menos. Por lo tanto, X e Y, en este caso, se están comportando como bienes o males. 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 Si le entro por acá a la colina, ¿qué debo hacer con el consumo de X? Disminuir. Por lo tanto, se está comportando como, y la utilidad va a ir aumentando. Se está comportando como si fuese bien o mal. Mal. Y partí aquí y tengo que moverme para allá. ¿Qué ocurre con el consumo de Y? Hay que aumentarlo. Se está comportando como si fuese, Bien. Bien. le entro por acá ahora a la colina. X se está comportando como si fuese, Bien. Y Mal. finalmente le entro por acá. Dos se comportan como bien. Ya, ¿cuál creen ustedes el espacio que más se debe investigar? Producto de que de forma espontánea nadie consumiría más. Si me denotan los cuadrantes 1, 2, 3, 4, ¿qué cuadrante debiéramos analizar por extensión? El de tercer cuadrante. Listo. Ahí está. ¿Me siguen hasta aquí? En esta Sí, profe. región, X se está comportando como si fuese un bien o un mal. Bien. Y como si fuese bien o mal, Bien también. un bien también. Por lo tanto, este es el espacio que nos va a convocar. A medida que ascendíamos en la colina, a lo largo de cada una de esas curvas que se generaban por el plano cortante, ¿cómo era la utilidad a lo largo de ella? Igual. En ese punto y en este, ¿cómo es la utilidad? Igual. Igual. U de A es igual a U de B. Pero, ¿cómo es cualquiera de ellas respecto de U de C? Menor. ¿Me siguen o no? Sí. Esta serie de curvas de indiferencia que van a tener determinadas características se conoce con el nombre de mapa de curvas de indiferencia. ¿Y por qué? Porque ex ante de cualquier análisis entre A y B, pensando estrictamente en la satisfacción, ¿qué punto es preferido, A o B? Ninguno. Ninguno. Me Indiferente. declaro indiferente a priori. ¿Hay dudas? Por eso reciben el nombre de mapa de curvas de indiferencia. ¿Me siguen? Sí, profe.
Ya, cuidado, miren. Las características de esta curva. De estas curvas. Pendiente positiva o negativa. Cada curva tiene pendiente positiva o negativa. Negativa. Vistas desde el origen, cóncavas o convexas. Convexas. Bien, listo. Con eso se nos va a generar lo siguiente. Pendiente negativa, pues denota que la relación en términos del consumo de bienes a efecto que la utilidad permanezca constante es inversa. Si yo quiero aumentar el consumo de X y pretendo que la utilidad permanezca constante, necesariamente debo dejar de consumir del bien Y. ¿Y por qué? Porque estamos pensando en ese espectro en el cual ambos se comportaban como si fuesen vivos. Vistas desde el origen, convexa. Producto de esas dos características nace la tercera. El sacrificio es decreciente. Eso significa que para incrementos iguales, por ejemplo, en el consumo de X, cada vez se debe dejar de consumir una menor cantidad y viceversa. Cuarto, no se intersectan. Recuerden que yo hacía pasar planos cortantes a esa cáscara de sandía paralelos al suelo. Por lo tanto, las curvas no se cortan. Sí. Y 5, en esa misma figura, ¿cuántas veces yo podía cortar mediante un plano cortante paralelo al suelo? Infinita. ¿Qué significa eso? Que las curvas de indiferencia son densas. Existen muchas, infinitas, y por cada punto del espacio hay una curva de indiferencia que pasa. ¿Hay dudas? No, profe. Que no se pueden cortar, porque se violaría el supuesto de transitividad, lo que veíamos un rato. Si se dan cuenta, en este mono, C y B están en la misma curva. C y B están en la misma curva. U de C es igual a U de B. De manera análoga, C y D están en la misma curva. Por transitividad, al comparar B con D, según esto, ¿cómo debiera ser la utilidad? Si el punto C es igual al B, si el punto C es igual al D, en términos de satisfacción, ¿cómo debiera ser por consecuencia la utilidad entre B y D? Igual. Igual. ¿Y es verdad? No. No. ¿En qué punto se consume más de las dos cosas? En B. Y por lo tanto, como el ser humano es insaciable a efectos del consumo de bienes, necesariamente B es mejor que D. ¿Hay dudas? No, profe. Vean esto que es la explicación del por qué tiene pendiente negativo. Ya, vamos a explicar esto, ¿eh? La tasa marginal de sustitución. Pero entiendan qué es lo que representa o qué es lo que significa. Es la cantidad que estaríamos dispuestos a dejar de consumir de un bien para que incrementando el consumo de otro, una unidad, la utilidad permanezca constante. ¿Hay dudas? No, profe. Profe. Listo. Esto no es otra cosa que la pendiente. La relación marginal de sustitución de X por Y
no es otra cosa que lo siguiente. Es este concepto que aparece aquí arriba, es la utilidad marginal de X. Esto de aquí es utilidad marginal de Y. ¿Cómo se obtiene? De la siguiente manera. Recuerden lo siguiente. En este caso, la función de utilidad, estamos diciendo, depende tanto del consumo de X como de Y. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Medir el cambio total, por ejemplo, al pasar de B a C. ¿Cómo lo hacemos? Derivando de U. Pero cuidado aquí, la función es univariada o bivariada en este caso. Bivariado. Por lo tanto, tenemos que ocupar el concepto de derivada parcial de U a de X, de X, más de U a de Y por de Y. Pero pregúntese, al movernos de B a C o de C a B, ¿cuánto cambia la utilidad? Dado que estamos en una misma curva, 0. 0. Entonces, ¿qué nos queda? Por definición, recuérdese lo que vimos hace un ratito en la tablita con los helados. El cambio en la utilidad provocado por el cambio en el consumo de la cosa, ¿qué es lo que era? La utilidad marginal. Por el cambio total en X, más la utilidad marginal de Y por el cambio total en Y. ¿Y cómo obtengo la pendiente de la curva de indiferencia? De Y a de X. Eso sabemos, en el gráfico, en el plano cartesiano IX, la pendiente siempre es de Y a de X. De Y a de X lo despejo, menos utilidad marginal de X partido por utilidad marginal. Y esto que está aquí, sin el signo, lo que está dentro del paréntesis, es la TMS, la tasa marginal de sustitución subjetiva de X por Y. O la RMSS de X por Y. Marginal de sustitución subjetiva, tasa marginal de sustitución subjetiva. Y aquí observo que la pendiente de la curva, mientras se trate de dos bienes, siempre va a ser Negativa. negativa. Estamos hablando de bienes, bienes. Las utilidades marginales, tanto de X como de Y, serán positivas o negativas. Que eran los helados hasta el quinto helado. Positivas. Estamos hablando de bienes, que de dónde partimos. Listo. Entonces, fíjese, mire, por otro lado, cuando pasamos de C a B, ¿cuánto gano en el consumo de X? Siendo esto No. X. 1. ¿Cuánto sacrifico de Y? 6. 6. Cuando pasamos de B a D, ¿cuánto ganamos en el consumo de X? 1. ¿Cuánto sacrificamos de Y? 4. 4. Cuando pasamos de Y, 3 a 4, 1. ¿y cuánto sacrificamos? 2. Ya, y así sucesivamente. Cuando pasamos de E a G, ¿cuánto ganamos de X? 1. ¿Cuánto sacrificamos de Y? 1. 1. ¿Cómo es el sacrificio en el consumo de un bien para incrementos iguales en el otro? En el consumo del otro. Decreciente. Decreciente. Y eso es una consecuencia de las primeras dos características de las curvas. Pendiente negativa y vistas desde el origen convexa. ¿Hay dudas? No, profe. Profe. Quedan 2 minutos. ¿Hay dudas? Todo claro, profe.
funciones de utilidad que las más de las veces vamos a ocupar en este minuto. Perdón, en esta clase. Es una función de producción tipo Kapf-Douglas. Este apellido es un economista. Estudia los fenómenos productivos, los fenómenos de consumo. La utilidad va a ser una función de X, Y. Y estas funciones son de la forma un coeficiente A por X elevado a C por Y elevado a D. ¿Me siguen? En donde A, C y D son mayores que 0 y los bienes son el bien X y el bien Y. C y D dan cuenta de la importancia relativa de un bien por sobre el otro. ¿Hay dudas? Me explico. Por ejemplo, si yo tuviera, según lo que estamos diciendo, ¿cuál bien es el que más le gusta a este individuo? ¿Creen ustedes? ¿El X o el Y? Y El Y. Si hubiese sido eso, ¿cuál es el bien que más le gustan los dos? Pero ¿cuál prefiere? ¿Cuál le gusta más, en otras palabras? X. Listo. ¿Hay dudas? No, profe. Y si por casualidad hubiese sido una hipérbola equilátera, como la que tenemos más o menos graficada ahí, eso podría estar connotando algo así. Recuerden, cuando se omite el exponente, ¿cuánto vale? 1. 1. Si la función hubiese sido esta, la representación gráfica sería más o menos así. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Ya, hasta aquí llegamos hoy día. El miércoles tendremos que terminar. ¿Hay dudas, niños? No, profe, ninguna. Todo claro. Ya, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Cuídense. Chao, profe, Gracias, profe. gracias. Gracias. Chao. Chao.